Listo, para que podamos tener este encuentro pues también en nuestra página de YouTube. Bienvenidos, Dios los siga bendiciendo muchísimo. Gracias por aceptar este espacio y más que lo aceptaron juntos. Estamos en sus manos para este segundo día de Bibliotour. Muchas gracias, Lore. Muchísimas gracias, Lore. Muy buenas noches a todos, queridos hermanos, amigos, a todos los que con los que ya hemos tenido la gracia de compartir en este espacio maravilloso, y para los que nos acompañan por primera vez, un saludo muy especial. Es una alegría muy grande para nosotros estar hoy acá, esta invitación que primero nos la ha hecho el Señor para que podamos compartir las maravillas, para que podamos compartir su amor, para que podamos compartir todo lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Gracias a todos ustedes por estar ahí, de verdad que son la razón de ser de nosotros, de nuestra misión. Y bueno, los dejo con mi esposo. Bueno, no, verdad que muchísimas gracias por la invitación. Qué alegría poder acompañarlos en este mes, en este ciclo, Bibliotour. Qué bonito, Bibliotour. La verdad os hará libres, ¿no? Excelente, verdad que espectacular. Eso nos llega obviamente hasta lo más profundo del alma porque, bueno, es el mes de la palabra, obviamente, y estamos pues revisando este tema, ¿cierto? Entonces, estamos hoy, como se tenemos entendido que somos los segundos, pero vienen más y vienen maravillosas sorpresas, ¿cierto? Entonces, bueno, estamos acá pues para relacionar, muchachos. Hoy vamos a hacer una especie de conversatorio aquí con mi esposa, donde vamos a intentar relacionar las historias de la palabra, ¿cierto? De las historias de la Biblia, esas historias tan hermosas con nuestra historia, porque es que la Biblia de la palabra nos lee, ¿cierto? Y nos muestra pues cómo es nuestra vida en relación con Dios a través de la palabra. Entonces, son muchos, ustedes saben, son muchos los libros de la Biblia. Bueno, no vamos a entrar aquí en los detalles, ustedes saben que son 72, en fin, no vamos a entrar en esos detalles, no, 73, perdón, 73. pero todos al final relatan la historia de amor de Dios por el hombre, del amor de Dios por ti, por mí, por cada uno de nosotros. Esa es, ¿cierto? Pero, Bueno, mi amor, pero antes de empezar, sí, amor. vamos a contarles a los que no nos conocen quiénes somos nosotros. Así es, muy bien. Nosotros somos esposos, como ya se dieron cuenta, mi esposo Juan David Londoño, mi nombre es Liliana Montes. Nosotros pertenecemos a la Escuela Bíblica Católica Yeshua hace 17 años. Allí llegamos en una situación difícil y el Señor allí nos fue llamando. Entonces servimos por la gracia de Dios como coordinadores de una de las comunidades de parejas, también como asesores espirituales. Y también somos, por la gracia de Dios, nos formamos en la Arquidiócesis de Medellín como agentes de pastoral familiar, y estamos pues al frente de las catequesis para la preparación previa al sacramento del matrimonio. Y así pues, dentro de todas las actividades que hacemos, la verdad, prácticamente estamos al 100% en la evangelización, especialmente de parejas. Así es, estamos 100% llamados a las parejas y no porque seamos buenos muchachos, sino porque el Señor nos sacó de lo más profundo y por solo agradecimiento con Él de tantas bendiciones es que estamos luchando por las parejas, por las familias, porque si las parejas están bien, las familias están bien y creo que hay una oportunidad de un mundo mejor, ¿cierto? De eso se trata pues nuestra misión. Pero bueno, vamos pues a comenzar y bueno, pues hay muchas historias, ¿cierto? En la Biblia, como lo decíamos ahorita, todas muy bonitas, todas muy importantes, pero ¿cuál historia podríamos, amor, traer hoy para entender lo que Dios quiere con cada uno de nosotros y cómo se compara precisamente esa historia con nuestra vida? Bueno, hoy les traemos una historia de tantas. Esta historia la encontramos en el libro del profeta Oseas. Bueno, nosotros elegimos esta historia porque en este libro del profeta Oseas, para nosotros se resume todos los libros de la Sagrada Escritura. Toda esta carta de amor de un Dios enamorado del ser humano y de un ser humano que huye, que se esconde y que es infiel a esa alianza de amor. Entonces, vamos hoy a dar un recorrido
por todo el libro de Oseas, por todos sus 14 capítulos, y vamos a descubrir allí nuestra propia historia, nuestra historia de salvación. Pero ¿cómo así? Imagínense que cuenta la historia que Dios le habló al profeta Oseas y le dijo que debía tomar una mujer por esposa, una mujer dada a la prostitución. Pero ¿cómo así, Lili? ¿Eso qué tiene que ver con nosotros? ¿Eso qué tiene que ver con mi historia? Pues ya vamos a ver. Imagínense pues que Oseas tomó entonces a una prostituta, la tomó por esposa, a una prostituta llamada Gomer. Le dijo que él la iba a amar solo a ella, que ella lo único que tenía que hacer era alejarse de la prostitución y nunca más volverse a entregar a otro hombre, solo a él. Entonces, Oseas obviamente él pagó un precio por ella, pero no solamente un precio físico en oro, sino también moral, ¿cierto? Porque nos podemos imaginar las críticas de sus familiares, de amigos, cuando él va a presentarles a su futura esposa, seguramente no le hicieron muy buena cara. Muy Entonces, difícil, muy difícil. dice la historia que ella al principio se entregó a él, incluso tuvo unos hijos con él, pero muy pronto olvidó el precio que Oseas había pagado por salvarla, por darle una vida digna y estable, una vida de amor y felicidad. Un día, ella pues tal vez estaba muy desocupadita, entonces empezó a pensar y a recordar y a anhelar su antigua vida. Dice entonces la palabra que ella dijo así: me iré detrás de mis amantes, los que me dan mi pan y mi agua, mi lino y mi aceite. Entonces se dejó llevar y tentar y volvió a su antigua vida de pecado. Entonces el Señor, Dios, a través del profeta, al ver esto dice algo muy hermoso. Vamos a ir pensando en qué se parece eso a nuestra historia. Dios dijo esto: cercaré sus caminos con espinos y no encontrará más sus senderos. Perseguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. ¿A qué les hace? ¿A qué les lleva eso a pensar? ¿A qué te lleva eso a pensar a ti? ¿Cuántas puertas se han cerrado? Puertas que desesperadamente queríamos abrir, quizás tomando decisiones equivocadas. Y el Señor las cerró por amor a nosotros. Entonces, continúa el texto diciendo que ella dirá: volveré a mi primer marido, que entonces me iba mejor que ahora. Ahí vamos ya en el segundo capítulo del profeta Oseas. Y lo que sigue es algo tan hermoso que a mí me impacta sobremanera. Lo que dice el Señor, lo que nos dice a ti y a mí, dice: no había conocido ella. En otras tradiciones dice que ella no sabía, que era yo, ¿cierto? Que era el Señor quien le daba el trigo, el mosto, el aceite, todo eso que ella anhelaba que le dieran sus amantes, se lo daba era a él, se lo daba era a su esposo. No sé tú, pero yo me siento tan identificada y recuerdo las palabras de ese hermosísimo poema de San Agustín llamado Tarde te amé, en la parte donde dice: tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Reteníanme lejos de ti aquellas cosas que si no estuviesen en ti, no existirían. Eso es algo hermoso, eso es algo hermoso. Vamos pensando y comparándonos pues con nuestra vida. Y luego, mire, amados hermanitos que nos escuchan, que están aquí hoy, para acabar de completar esta historia de amor totalmente incondicional, le dice eso está en el capítulo 2, versículo 14, estas palabras que nos han enamorado tantas veces. Por eso voy a seducirla, la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón, y ella me llamará esposo mío. Yo te desposaré conmigo en fidelidad, dice el Señor, para siempre, en amor y en compasión, y tú conocerás a Yahvé.
No, esto es algo que a mí me impacta sobremanera. Entonces, hasta este punto, aquí llega la historia de Oseas y Qué Gomer, barbaridad. específicamente de Hechos. ¿Mm? Sí, realmente esta historia es impactante y sobre todo darnos cuenta de cómo tiene que ver. Pero amor, bueno, porque habiendo, ¿verdad?, tantos libros en la Biblia, ¿por qué elegimos este libro especialmente para compartir hoy? Que yo creo que vale la pena que miremos por qué este libro. Claro que es hermoso, obviamente, ¿no? Es hermoso, pero como dice el cuento, ¿no? A la yugular. Bueno, mi amor, me encanta que me hagas esa pregunta y quiero resumirte la respuesta en una sola frase, muchachos. Es una frase que escuché alguna vez de un autor que se llama Christopher West. Él es uno de los autores que se ha especializado, él es un escritor y conferencista, y él se ha especializado como en la reflexión de la teología del cuerpo que escribió San Juan Pablo II, ¿cierto? Que es una obra bellísima, bellísima, que se la recomiendo. Recuerden la teología del cuerpo de San Juan Pablo II. Si nos acercáramos a ella, alcanzaríamos a entender un poco más el amor que Dios tiene por la humanidad y sobre todo en la manera que Él quiere relacionarse con cada uno de nosotros, de esa manera exclusiva, con ese amor infinito y el propósito que tiene de habernos creado a cada uno de nosotros, así como somos, con todo lo que tenemos, con todas las preguntas, pero Señor, ¿por qué me hiciste chiquito, bajito? ¿Por qué me hiciste con esto? ¿Por qué siento esto? Todas esas respuestas la tiene esa teología del cuerpo. Entonces, las invito pues y los invito a todos a que se acerquen a ella en el momento que puedan, la van leyendo. Son más o menos unos 26 catequesis que hace el Papa nuestro santo San Juan San Pablo Juan II, Pablo II para que lo explicarnos todo este escribió tema tan durante todo hermoso. su pontificado, ¿no? Eso no fue en una sentada, como dice el cuento, sino fueron reflexiones muy profundas donde el Espíritu Santo lo inspiró de una manera impresionante. Pero Así amor, es. cuéntanos ahora sí cuál es la frase, por Dios, que ya nos Bueno, no tienes. he dicho cuál es la frase. No, no has Entonces, dicho la frase. este autor dice que toda la Biblia se resume en una sola frase, que Cha, cha, cha. tiene 4 palabritas. Ah, imagínense, toda la Biblia resumida en una sola frasecita con 4 palabras. ¿Cómo les parece a ustedes? ¿Y saben cuál es la frase? Es esta. Prepárense pues, porque esto es algo muy Amor, amor, emocionante, amor. muy emocionante. Compasión, compasión. La frase es, Dios quiere casarse contigo. Dios quiere casarse contigo. En eso se resume en esa sola frase toda la Biblia, de principio al fin, del Génesis al Apocalipsis. Qué ¿Cómo barbaridad. la viste, No, mi no, no. amor? Definitivamente cuando descubrimos esta frase y lo unimos con todo esto del profeta Oseas, es increíble lo que el Señor quiere. Nosotros no alcanzamos a imaginar, no alcanzamos a dimensionar lo que Dios quiere, ¿cierto? Con nosotros, ese tipo de relación. O sea, es decir, que lo que Dios quiere es que así como cuando nosotros elegimos y nos casamos, obviamente, con nuestra pareja, lo que decidimos, así como lo hacemos con nuestra pareja, lo que Él quiere es que decidamos por Él, por su propuesta de amor, de una manera libre y consciente. Muchachos, libre y consciente. Eso es algo que es fundamental cuando uno se va a casar. Y de las cosas más importantes, lo decimos precisamente por la experiencia que hemos tenido en las catequesis de preparación inmediata al sacramento del matrimonio, donde lo que se busca es que las personas decidan de una manera libre y consciente. Y así quiere Dios que nosotros decidamos libre y consciente, ¿cierto? Porque Dios no nos obliga, ¿cierto? No quiere que decidamos acercarnos a Él por miedo de irnos, por ejemplo, al infierno. O sea, no, no, o sea, ¿cuántas personas hay? Es que sí, me toca creer en Dios porque si no creo, me voy para el infierno. No, Dios no quiere que creas en Él porque te hace ir para el infierno. Es más, ni siquiera por la promesa de la vida eterna. Es decir, que de alguna manera no nos muevan esos intereses, digamos de alguna manera personales, de esos intereses que muchas veces suceden en las relaciones de pareja, ¿cierto? Me caso, pero porque me da miedo o porque obtengo.
O sea, me da miedo, entonces Por me toca, conveniencia. o por conveniencia, ¿cierto? Entonces, Dios no quiere ese tipo de relación con nosotros, sino que lo hagamos de una manera franca y solo por amor, como debe ser, ¿cierto? Solamente como por amor. Y como dice Santa Teresa, ¿cierto? Ah, Es sí. muy hermoso. Como dice Santa Teresa, que hay una canción, obviamente, dice, no me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por ello de ofenderte. Ay, qué ¿Qué nos lindo. mueve? El amor. Ver ese amor de Jesús entregado en la cruz hasta la última sangre, hasta la última gota de sangre. Eso es lo que nos debe mover. Entonces, la clave para entender el amor de Dios es entender que la decisión por Dios es un amor incondicional, libre y consciente. Y además, ¿cómo es un amor de esposos o un amor de pareja? Es un amor exclusivo, ¿cierto? Porque ese cuando uno se casa es solamente los dos, no más, ¿cierto? Es un amor totalmente fiel, es un amor de entrega, es un amor, bueno, todos los calificativos que caben para esa relación, ese sacramento, esa unión entre el hombre y la mujer, así lo quiere Dios contigo. Y algo bien importante, Dios quiere intimidad contigo. Dios quiere intimidad contigo. ¿Qué tanto tú le estás dando intimidad a Dios? O como hacemos a veces con nuestra pareja, nos acostamos en la cama y le damos la espalda y ni siquiera una cariciecita antes de dormirnos. Dios quiere una intimidad contigo. ¿Cuál es ese momento íntimo? Porque la cama es ese lugar sagrado, ¿no? Es el lecho, ese altar. Y otro, ¿cuál es el lugar donde vamos al encuentro con el Señor? Suena un poquito raro hablar de esos temas porque no estamos muy acostumbrados, pero nos ha impactado, ¿verdad? Cómo se compara ese amor de Dios, ¿cierto? Y por eso se habla de que la relación que Dios quiere tener con el ser humano es un amor esponsal, precisamente, que, pues, es decir, de esposos, obviamente, ¿cierto? Y por eso nuestro Señor Jesucristo es el esposo de la iglesia, es el esposo que esperan las vírgenes prudentes, ¿se acuerdan? Es el esposo de las bodas del Cordero, por allá en el Apocalipsis. Es el esposo que nos ama y prepara para nosotros una gran fiesta, un banquete de amor. Y no solo en la vida eterna, en el cielo, ¿cierto? Que obviamente sabemos que allá vamos a disfrutar con Él, sino que desde ya, cada día, en cada Eucaristía, muchachos, Él se entrega por ti y por mí, ¿cierto? Entero, en cuerpo, en espíritu, completamente, y renueva ese amor por nosotros todos los días, porque Él es el mismo, es el mismo, ayer, hoy, siempre, su amor es eterno. Y como dice precisamente en el libro de Lamentaciones, por allá en el capítulo 3, versículo 22, cada mañana se renuevan sus bondades muy grande es su fidelidad. Cada mañana se renuevan sus bondades y muy grande es su fidelidad. Así como a veces aprendemos que cuando tenemos algún conflicto con nuestra esposa, nuestro esposo, que no nos vayamos a dormir bravos, ¿cierto? Que nos reconciliemos antes de irnos a dormir. El Señor constantemente se está queriendo reconciliar con nosotros, ¿cierto? Porque nos vayamos a dormir contentos con Él. Pero amor, bueno, entonces, ahora sí, ¿cómo se conecta esta historia de Oseas en nuestra historia? ¿Cómo es eso, amor? Bueno, mi amor, mira. Entonces, más o menos del primer capítulo hasta el capítulo 3 se habla de esa relación particular de Oseas pues con esta mujer prostituta y su deseo de volverla a conquistar, ¿cierto? Y ya a partir del capítulo 4 comienza pues el Señor a hablarnos más específicamente a cada uno de nosotros. Él nos dice así: tiene pleito Yahvé con los habitantes de esta tierra, pues no hay ya fidelidad ni amor ni conocimiento de Dios en esta tierra. Y luego más adelante dice eso que hemos escuchado tanto. Tengamos esto muy en cuenta, muchachos, que el Señor nos lo dice constantemente. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ha olvidado la ley de Dios. Han abandonado a Yahvé para dedicarse a la prostitución. Nos lo dice de frente, muchachos, de frente, Olín. ¿Todavía estás pensando que eso no es contigo? De pronto esa historia se parece a tu historia, amor, se parece a la tuya.
Yo creo que, a ver, de pronto, algunos pues obviamente conocen, ¿no?, nuestro testimonio, no lo vamos a contar pues completo, pero sí vamos a extraer algunas cositas importantes, porque obviamente el Señor quiere esa relación de amor con nosotros, pero nosotros no sabemos, no la conocemos, empezando pues desde nuestro bautismo, que obviamente empezamos una relación porque el Espíritu Santo ya habita en nosotros, ya tenemos a ese Dios en nosotros, pero nosotros como estamos pequeñitos no somos conscientes, pero luego más grande, pues viene, todo es un proceso, ¿no? Es un proceso donde inicialmente, como nos pasó a nosotros, lo vivimos en nuestra familia, porque son cristianas, católicas, y pues gracias a Dios, pues, digamos, nos dieron esas bases, ¿cierto? Y nos hablaban de ese amor, pero no lo conocíamos, como dice el profeta también, ¿no? Te conocía de oídas, pero más adelante fue que lo logramos conocer, pues, en Mis persona, ojos te ¿cierto? vieron. Y llega pues la historia de pecado, así como Gomer, ¿cierto? Sin conocer, en el caso de ella, sin conocer a Dios, ella pues entró ahí en ese mundo de prostitución. A nivel personal, yo tuve esa experiencia, mi primera experiencia sexual fue a los 13, 14 años en un prostíbulo, muchachos, en un prostíbulo precisamente, donde la primera vez pues no fue nada agradable, obviamente, pero después de la segunda, tercera vez con los amigos, pues ya eso como que empezó a gustar un poquito, al punto en que ya empecé a frecuentarlo, y ya más grandecito le empecé a meter el alcoholcito, la cervecita, el aguardiente, y ya se convirtió, pues, como ustedes se pueden dar cuenta, en una vida, pues, completamente de pecado. Ahí fue cuando ya mucho más adelante conozco a Lili, y en ese enamoramiento, que me enamoro y miento, ¿cierto? En ese enamoramiento escondo ese pecado, esa manera de ser que tenía completamente metido en los prostíbulos, tomando, la rumba, donde a las mujeres las veía únicamente con esos ojos, pues de simplemente tener, tener algo con ellas, ¿cierto? Desde el punto de vista sexual. Pero el día que conozco a Lili me di cuenta que mi mirada es diferente con ella, y la veo completamente, y es la única mujer que he visto con ojos de querer ser mi esposa, ¿cierto? De querer tener una familia con ella, de querer tener hijos, en fin, ¿cierto? Fue algo muy especial, pero escondí esa realidad que yo traía. Y ustedes, de pronto, si conocen nuestra historia, pues ahí nuevamente rápidamente salió, después de un tiempo, esa forma de ser, ese pecado, porque lo oculté, pero ahí estaba en mi corazón. Y así como cuenta la historia, Gomer se acordó de sus antiguos diosesitos, por decirlo de alguna manera, de sus andanzas, y nuevamente volví yo a salir a esas andanzas, pero ya estando casado con Lili, con nuestra primera hija, y usted ya se podrá imaginar lo que ella empezó a sufrir. Claro, traje esa vida de pecado y sufrimiento, obviamente, a Lili. Ahí fue cuando, de alguna manera, ya fue cuando, después de que vimos un tiempo eso, la mamá de Lili se da cuenta de eso, estamos ya estando aquí en Medellín, nos invita a la escuela, y es cuando llegamos a la escuela, a puertas de terminar nuestro matrimonio, y allí fue donde comenzamos a escuchar la palabra. Por eso, muchachos, este mes de la palabra es tan importante, porque la palabra lo es todo. La palabra es el mismo Dios hecho carne, ¿cierto? Es Jesús, ese es Jesucristo. Y a través de la palabra fue que nos empezamos a ser conscientes, me empecé a ser consciente de pecado, ¿cierto? A través de la palabra el Señor me enseñó, y empecé a aprender por dónde, qué decisiones tenía que tomar. A través de la palabra, Lili empezó a entender que era el perdón también, que estaba llamada a perdonarme a pesar de mi infidelidad, porque Dios nos perdona. Ahí está tal cual, si Dios nos perdona nuestra infidelidad, como, digámoslo así, como prostitutas. ¿Por qué prostitutas? Porque nos vamos a otros dioses, porque no lo tenemos solamente a Él, sino que tenemos el Dios dinero, el Dios tener, el Dios placer, como era mi caso, de manera lujuriosa, pues, y con el trago y todas esas cosas. Ese es el reflejo de esta mujer Gomer como prostituta. Ese es lo que representa lo que somos nosotros. Y el Señor, a través de la palabra, nos hace conscientes, y llegó el momento, obviamente, llegó un momento donde tocamos fondo, pero el Señor nos perdona, nos sana, me liberó del pecado de raíz, porque eso fue mi experiencia en el Señor, y tuve una conversión 100%. Entonces, bueno, y de ahí nos empieza a llamar, obviamente, a dar testimonio de ese actuar de Dios, ¿cierto?, en nuestra vida. Y bueno, no sé, ¿tú qué más te acuerdas tú que podamos contar, amor, en este momento? Bueno, entonces ahí, ¿qué pasó? El Señor, como dice Juanda, o sea, le transformó nuestra vida, nuestro matrimonio, nos rescató y nos fue llenando de bendiciones
materiales, espirituales, abundantemente. Pero ¿qué pasó? A nosotros un día se nos olvidó. Se nos olvidó y volvimos otra vez atrás, volvimos otra vez nos empezamos a olvidar del Señor, ya como estábamos muy bien, muy acomodados, entonces volvimos otra vez atrás y tuvimos una caída muy grande, un tropiezo muy grande después de que ya llevábamos muchísimos años en la escuela. Entonces, ¿esto qué nos acarreó? Nos tuvimos que alejar, nos alejamos de la escuela, fue un momento de muchísimo dolor, de muchísima angustia. Y es que me parece tan hermoso porque el Señor nos ha reprochado eso, ¿cierto? Como lo escuchamos ahorita, que este pueblo se ha olvidado de las leyes del Señor. Pero ahí mismo en ese libro de Oseas dice, luego de ese reproche que hace el Señor, dice, pero en su angustia buscarán mi rostro. Entonces, ya más o menos al comienzo del capítulo 6 del profeta Oseas se cumplen estas palabras y así también se cumplió en nosotros, en nuestra vida. Dice en este capítulo 6 de Oseas que así fue que el pueblo entró en mucha angustia y en mucha desgracia, así como nos pasó a nosotros. Entramos en angustia y en desgracia y lo perdimos todo, y lo perdimos todo. Literalmente. Y efectivamente, lo primero que el pueblo dijo en ese momento que entró en angustia fue, definitivamente, volvamos a Yahvé. Así dijo ese ¿Por qué nos pueblo. separamos del Señor? ¿Por Y qué nos así olvidamos de Él? dijimos nosotros también, nuestra misma historia. Volvamos a Yahvé, No sé, volvamos a la ¿será escuela, que solamente nos ha volvamos. pasado a nosotros, amor? ¿O Quizás, será que a ti quizás también sí, te ha pasado? quizás sí. Nos olvidamos fácilmente, ¿no? Esto ha sido hermoso porque es que es nuestra misma historia. Leíamos esto y era nuestra historia reflejada. Sabemos que no es el mismo pecado y no es la misma historia la de todos, pero es la misma historia de ese amor de Dios que nos rescata, que se enamora de nosotros, que aun siendo pecadores, como dice la palabra, entregó su vida por nosotros, que sin merecerlo nos ha dado todo. Y así entonces dice pues que está, dice algo muy, muy hermoso también en este libro de Oseas, que es una imagen plena y total del mayor acontecimiento salvífico de la historia, muchachos. Por eso yo digo que este libro de Oseas es el resumen de la palabra, de verdad, y de nuestra historia. Es que mires algo maravilloso porque dice que este pueblo, el pueblo, cuando ya se sintió en esa angustia, querían volver pues al El pueblo Señor. de Efraín, ¿no? Efraín El era, pueblo de Efraín, era el pueblo de Israel, la tribu de de Efraín, la tribu de tribu Efraín. de Judá en ese momento. Se habían vuelto pues infieles, se habían vuelto a otros ídolos. Fue una cosa de locos, mejor dicho, el desorden pues de estos pueblos, parecido al de nosotros, que nos desordenamos también este par de pueblos. Entonces dice que dice en el capítulo 6, versículo 2, que me gustaría mucho que en algún momento que tuvieran, o si tienen su Biblia ahí lo pueden ver, en el capítulo 6 de Oseas, en el versículo 2, dice estas palabras, muchachos, dice, dentro de 2 días nos dará la vida, que volvamos a Yahvé, que dentro de 2 días nos dará la vida y al tercer día nos hará resurgir y en su presencia viviremos. Gracias, Lorena, por colocarla. Conozcamos, corramos al conocimiento de Yahvé. Entonces, esto, o sea, es una imagen plena y total de cuál acontecimiento, amor, dime. No, es que yo creo, Es muchachos, eso patente, ¿cierto? fueron creo que más de 700 años antes de Cristo que sucedió pues eso y se escribió pues este libro, pero claramente, ¿qué nos refleja? La pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que es patente, es cierto, Es evidente. porque es que precisamente sabemos que en Jesús se cumplen todas las promesas, o sea, todo el Antiguo Testamento habla del Señor y ahí se cumple esa parte también, Qué ¿cierto? emoción, mía, estoy arrozuda con este tema, me apasiona demasiado. Y miren, después de esto,
viene una respuesta del Señor tan linda, tan tierna, después de que ellos dicen, volvamos a Yahvé y conozcamos y estudiemos la palabra y vamos a hacer de todo. El Señor tan bello dice, ¿qué he de hacer contigo, Efraín? ¿Qué he de hacer contigo, Judá? ¿Qué he de hacer contigo, Juan David? ¿Qué he de hacer contigo, Liliana? ¿Qué he de hacer contigo, Martica, Lorena, todos los que estamos acá? Porque tu amor es como una nube mañanera, como rocío matinal que pasa. O sea, Él sabe que nosotros se nos llena la boca, Señor, sí, Señor, muy nosotros lindo, vamos a pero ser fieles, muy por pasajero. favor, ayúdanos. Y el Señor sabe que no nos dura mucho, pues, como esa emoción. Entonces, nos dice también, el Señor le dice al pueblo en esa palabra, porque yo quiero amor, no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Dice también algo muy bello. Cuando Israel era niño, yo le amé. Y cuando más los amaba, más se alejaban de mí. Con lazos de amor los atraía y era para ellos como los que alzan a un niño contra su mejilla. Me inclinaba hacia él y le daba de comer. ¿Cómo voy a dejarte, Efraín? ¿Cómo voy a dejarte, Juanda? Mi corazón está en mí trastornado y a la vez se estremecen mis entrañas. No daré curso al ardor de mi cólera porque soy Dios y no hombre. Yo soy el santo y no vendré con ira. Y de nuevo, venimos nosotros, ¿cierto? Viene el pueblo en su intento fallido de serle fiel y le dice al Señor, quita toda culpa de nosotros. No te fijes en nuestra maldad. Toma lo que es bueno y en vez de novillos te ofreceremos nuestros labios. Es cuando nosotros queremos de verdad, de corazón, entregarnos al Señor. Pero a veces es tan difícil, ¿cierto? A veces nos cuesta tanto, pues a nosotros. No sé si a ustedes les costará, pero a veces nos cuesta, a veces nos cuesta. Miren que yo repito mucho esto ya, es como el resumen de la teología de San Pablo, que dice que la lucha del cristiano no es por no pecar, sino por mantenernos unidos a Cristo. Nuestra lucha es esa, nuestra lucha es por mantenernos unidos a Cristo, por mantener la perseverancia, por mantener el ánimo, por encender el corazón nuevamente después de toda esta pandemia, después de todo este asentamiento, después de estar en nuestras casas, volver a salir, volver a pararnos, desempolvarnos y volver a ese encuentro con el Señor, volver a la Eucaristía, en vez de estar aparentando y tratando de quedar bien externamente, ¿cierto? Así, por eso le dice el pueblo, yo te entrego mis labios, te entrego mis labios, te entrego mi oración, mi corazón arrepentido. Entonces el Señor nuevamente confía en nosotros, Él se emociona por nuestras palabras de arrepentimiento y nuevamente derrama sobre nosotros la abundancia de sus gracias y de su amor. Mira cómo nos dice de lindo aquí siguiente, nos dice, seré como rocío para Israel. Él florecerá como el lirio y hundirá sus raíces como el Líbano. Sus ramas se desplegarán como el del olivo, será su esplendor. Florecerán como la vid. Ahí que te recuerda esa parte después de esta segunda vez que el Señor nos levanta, cuando dice que florecerán como la vid. Es impresionante, muchachos, eh, que nosotros como seres humanos seamos tan tercos, ¿cierto? Que caigamos una y otra vez, que el Señor nos levante, nos ame tanto, nos lleva tantas bendiciones, que cuando nos llega tantas bendiciones volvemos a enceguecernos y volvemos atrás, muchachos. Es triste decirlo porque la verdad, pues, a uno le da hasta pena, ¿cierto? Pero es que la historia del ser humano, cuando nos dimos cuenta que esta es la historia del ser humano, ¿cierto? Entonces el Señor claro, caemos más duro, pero Él nuevamente confía y nos levanta más duro y también nos exige más. Entonces, muchachos, entonces vengan pues a servir, vengan pues a que nos necesito. Y lo sentí literalmente, muchachos. O sea, hace un tiempo hace ya 3 años que salí de la empresa en la que estaba, eh,
Por circunstancias, pues salimos varias personas, una multinacional muy grande, en un cargo muy bueno, ganando precisamente lleno de bendiciones, casa, carro, beca, teníamos todo lo necesario, o sea, teníamos todo, grandes bendiciones, estábamos muy bien. Y ahí llegaron los errores, llegaron las cosas. Y bueno, el Señor nos levanta y después de que nos levanta, empieza a pedir y a decirnos, necesito, eso fue lo que sentimos, ¿no? Que te dediques a evangelizar a las parejas. Y bueno, pues yo terminé de trabajar, pero lo obvio es buscar trabajo en lo que yo sé hacer, que no sé hacer otra cosa. Y resulta que es que nuestra experiencia de vida, esta historia de pecado que tenemos nosotros dos, de donde el Señor nos sacó, eso es lo que, la materia prima que tenemos nosotros, que es nuestro pecado, nuestra nada, para poder mostrar Porque que el dice la Señor palabra que llevamos tesoros en en vasijas vasijas de de barro, barro. literalmente. Perdón. Entonces, el Señor colocó en nuestro corazón ese gran, esa compasión, esa misericordia por las parejas. Nos duele mucho, muchachos, cuando vemos cuando las parejas están mal y que nos damos cuenta que es por, digámoslo así, ignorancia espiritual, por no tener al Señor ahí, por no creer en Él, porque Él es el que nos capacita para tener ese matrimonio. Y así fue como un día, un domingo, un 28 de octubre, en una Eucaristía de envío del Consejo Pastoral, firmé contrato con el Señor. Firmé contrato con él y le dije yo, listo, Señor, obviamente llorando, a partir de hoy tú eres mi jefe y bueno, Señor, no sé qué va a hacer de mí, pero me dedico 100% a ti. Llegué, ese día no fue Lilia a la Eucaristía, llegó a la Eucaristía y le dije, amor, firmé contrato. Y yo, por fin, gracias, Señor, consiguió trabajo. Y yo, Y ¿dónde? ¿Con quién? ¿Con yo, quién te encontraste? ¿Con quién yo firmaste firmé contrato? contrato con el Señor. ¡Ah! Entonces, Ay, Dios mío, Señor, se enloqueció este hombre, ¿qué vamos a hacer? Pero esta ha sido la historia más hermosa para nosotros de verdad de sentirnos amados por el Señor, una historia de verdad creer de eso que decíamos ahorita, lo que dice Job, antes te conocía de oídas, ahora mis ojos te han visto. Entonces, a partir de ahí hemos comenzado esta aventura de servirle y así como dice la palabra, florecerán como la vida. El Señor nos ha abierto los caminos, nos ha abierto su corazón y nos ha permitido entrar en unos espacios que nunca nos imaginamos, estar en unos sitios que nunca nos imaginamos, conocer personas que nunca imaginamos. Porque como dice la palabra, ni ojo vio, ni oído yo lo que el Señor tiene preparado para los que le aman. Finalmente, este texto, esta historia de Oseas cierra con unos versículos muy hermosos, mi amor, que quiero que tú lo sí, compartas. bueno, no, pues dice, ¿quién, ¿quién es sabio para entender estas cosas? ¿Inteligente para conocerlas? Qué rectos son los caminos de Yahvé, por ellos caminan los justos, mas los rebeldes en ellos tropiezan. Bueno, muchachos, pues de pronto podrían haber muchas más cosas, obviamente, pero creo que intentamos pues extraer algo de este hermoso libro que de verdad cuando descubrimos y yo descubrí que el Señor está detrás mío y Él buscando mi amor, buscando tu amor, porque eso es lo que Él quiere, establecer una relación de amor contigo, personal, exclusiva, fiel. ¿Y de qué manera se puede conocer todo ese amor? ¿De qué manera? ¿Cuál es la manera más fácil de conocerlo? Pues la manera es precisamente dónde se hablan de estos amores, en dónde está todas esas historias de amor, pues en la Biblia, en la palabra. Y pues precisamente, qué bueno que estamos en este mes de la palabra, donde empezamos a conocer esta historia de amor de Dios por el hombre, de ese amor inmerecido, pero que está lleno de misericordia y que Él siempre nos perdona, que Él siempre nos busca, porque el fiel es Él. Nosotros somos infieles, qué barbaridad, qué pena con el Señor, le daría a uno, ¿verdad? Pero Él siempre nos busca y nos rescata. Y como me llama mucho la atención y lo aplicamos en las asesorías que damos a las parejas, porque la infidelidad es algo muy doloroso, muchachos. Yo creo que los que han sufrido la infidelidad es algo que duele en el alma. ¿Cuánto le duele a Dios esa infidelidad de parte de nosotros? Yo me pongo a pensar cuánto le duele a Él. Sin embargo, Él nos dice,
te llevaré al desierto, bueno, la llevaré al desierto, le hablaré al corazón, ¿cierto? Y la Y volveré a la enamorar. volveré a enamorar. Entonces, ahí es cuando le decimos a esa persona que recibió la infidelidad, no al que fue infiel, al que recibió la infidelidad, le decimos, ve y rescátala, rescata a tu pareja porque está cometiendo un error gravísimo, está siendo infiel y no está siendo consciente, tal vez está enceguecido, llámala, rescátala, háblala de amor nuevamente, enamórala, y es humanamente, muchachos, rompe cualquier cerebro, humanamente no nos cabe eso, humanamente no, eso es casi imposible, muchachos, pero de eso se trata, de ir en rescate del que está enceguecido por el pecado y amarlo a pesar de que nos haga tanto daño, muchachos. Y esa es la historia de amor que nos trae hoy Oseas y que les queríamos compartir. Entonces vamos ahora. Vamos a orar, ¿les parece? Está bien. Bueno, obviamente desde que iniciamos estamos en la presencia del Señor. Hemos hecho un caminar en esta palabra a través del libro de Oseas, donde hemos reflexionado de pronto desde la inteligencia, desde la comprensión, lo que significa el amor de Dios. Pero en este momento, Señor, de todo corazón, danos la gracia de experimentar tu amor. Porque tú nos amas incondicionalmente, Señor, y sabemos que el amor de Dios y su gracia llueve sobre toda la humanidad, para todos, porque Dios nos ama a todos y a cada uno de manera personal, y llueve su amor. Pero nosotros tenemos un paraguas que no nos deja empapar de ese amor, y se llama pecado. Un paraguas que no nos deja ver que Dios está lloviendo sobre nosotros su amor, y que por lo tanto, por no verlo, por no experimentarlo, miramos otros amores, otros dioses, otros diosesitos, en el tener, en el poder, en el placer, y nos volvemos prostitutas. Qué vergüenza contigo, Señor. En esta noche nos hacemos conscientes de nuestra infidelidad, Señor. Nos hacemos conscientes que eso hemos sido, Señor, prostitutas. Porque hemos ido corriendo detrás de tantas otras cosas donde supuestamente no estás tú. Y al final eres tú el que nos da todo, Señor, y no nos damos cuenta. Qué vergüenza, Señor. Y venimos ante ti, Señor, en esta noche con esta conciencia de nuestro pecado, de nuestra infidelidad, para pedirte perdón, Señor. Para pedirte que por tu gran misericordia, Señor, no tengas en cuenta esos pecados y esa manera de ser. Pero hoy, Señor, descubrimos en esta palabra, en esta enseñanza y a través de toda la palabra de cada uno de los 73 libros de la Biblia, que nos amas incondicionalmente, que nos perdonas y que no te importa nuestro pecado porque nos amas y nos llamas, obviamente, a cambiar, Señor, a transformar nuestra vida para acercarnos a ti. Te damos gracias, Señor, en esta noche para darnos esta conciencia, este brochazo de conciencia, Señor, que nos sirva para acercarnos un poquito más, para hacernos conscientes de nuestra infidelidad, Señor. Tú rogándonos estar con nosotros, queriéndote casar con nosotros, Señor. Hoy queremos, Señor, hoy queremos de una manera libre y consciente decidir por tu amor. Hoy queremos, Señor, no por conveniencias ni por miedos, decidir por ti, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, danos esa conciencia, ayúdanos a purificar nuestro amor por ti, Señor. Sabemos que tenemos que pasar por el crisol, purificarnos, Señor, pásanos, porque queremos tu amor, Señor, purifícanos y acércanos a ti, Señor, en esta noche. Gracias, Señor, por tu infinito amor. Te
entregamos cada una de nuestras vidas, de lo que somos, de nuestras relaciones de pareja, para que también aprendamos a ser fieles con nuestra pareja, aprendamos a ser fieles con nuestros hijos, porque no se trata solamente de tener otra persona, sino se trata de dedicar ese tiempo que le pertenece a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, y lo estoy gastando en otras cosas que no son, inclusive en el mismo trabajo, tal vez. Qué infieles somos, Señor, pero hoy nos enseñas que tú sí eres fiel, que no nos fallas, Señor, y por eso te damos infinitas gracias, Señor, y recibimos tu amor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, Señor, te damos gracias, te reconocemos como nuestro único Dios. A ti, Señor Jesús, te reconocemos como nuestro Señor, como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa, el Omega, el principio y el fin. ¿A quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor? Solamente te iremos, Señor. Gracias, Señor. Bendito seas, alabado seas, Señor. Glorificado seas, Señor. A ti, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el Todopoderoso, el que es y el que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me entrego en ofrenda a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad, que siempre vivamos en tu voluntad, Señor, así como María, tu Madre bendita, Madre Santa, que como tú seamos perfectos discípulos, que como tú podamos llegar a tener esa fe firme, esa fe fuerte, esa fe cimentada en la misericordia del Señor, esa fe inamovible en medio del dolor, de la tristeza, al pie de la cruz. Madre bendita, que tengamos un corazón como el tuyo, un corazón que guarda solo lo bueno, lo bello, lo santo, lo perfecto, que no guardemos más rencores, angustias, secretos, mentiras, tristezas, falta de confianza en ti, falta de confianza en el Señor. Madre Santa, que como tú seamos humildes, que como tú estemos siempre alegres, bendiciendo, alabando al Señor por su amor, por las grandes maravillas que has hecho en nuestra vida, porque el Señor nos ha amado con amor eterno y su amor nunca, nunca nos falla. Madre bendita, ora con nosotros, ora por nosotros, y que como tú siempre escuchemos la palabra del Señor, la guardemos en el corazón y la pongamos por obra. Y enséñanos siempre, Madre, a decir contigo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Qué alegría haberlos tenido, Juanda, mi Lili hermosa, son una pareja hermosa. Mejor dicho, yo creo que este fue el regalo, la cerecita del pastel de esta biblioteca.